Ahí estamos. Economía no comía, me gusta. Economía no comía. A ver si actualizamos. Ahora sí, estamos en vivo. Estamos al aire. Estoy con Santi Bulat, el invitado de la jornada de hoy. Nos íbamos a tomar una cervecita además, pero me parece que se abolló demasiado el fin de semana, así que está tomando agua. No, Poquita. pero voy a tomar una Está cerveza, tomando después voy a pasar. Quiero ver a ver si estamos saliendo en vivo, porque yo soy un... Ahí estamos. Pareciera que sí. Estamos en vivo. Vamos a esperar un toque que se sume alguna gente. Si querés ponemos ya comenzamos. Bueno, ahora sí, arrancamos. Cuéntenos si se escucha bien, si llega el audio óptimo. Saludos de Mar del Plata, pone Santi Cavallo. Uy, qué lindo. Espero que estés pasando un lindo fin de semana. Avísenos si se escucha bien, el audio o si está un poco bajo o demás. Llega el audio óptimo. Llega el audio óptimo, qué bueno, buenísimo. Arquitecta querida amiga. Estoy con Santi Bulat. Santi Bulat es economista egresado de la UBA, hizo una maestría en finanzas corporativas en SEMA. ¿Tenés 28, 9? 28. ¿Cumplís? El 1 de marzo cumplí. Ah, perfecto, 28. Bueno, somos del 94. El 94, exactamente. Los dos del 94. Es economista, tenés una consultora que se llama Invest. O Invec se llama, sí. Invec con el amigo Mati Surt. Con el amigo Mati Surt, exactamente. ¿Y quién Esteban más? Domecq. Y Esteban Domecq. ¿Y Invec fue por Domecq? Claro, porque él la funda. Perfecto. Le pone la CQ de su apellido y bueno, después quedó ahí en la Se fueron sumando ustedes. Exactamente. Es una consultora en economía, aparte da charlas. Vamos Boca, pone uno. Sí, no, buenísimo. No. Lo felicitamos a los campeones, pero nos hubiese gustado ser campeones a todos. ¿Vos que sos hincha River? Yo soy de River, sí. Sacó un tweet River felicitando igual. También recién. protocolar. Sí, pero viste cuando te queda acá el gustito. Aparte de eso, da charlas de economía. Es economista en jefe de IDEA. Sí, exactamente. Trabajo economista en jefe de IDEA. 2020 estoy ahí en IDEA. Que ahora nos vas a contar un poco más de eso, de qué es básicamente ser economista en jefe de IDEA o en qué están laburando. Y también está en La Nación Más, todas las noches, salvo los fines de semana, en el programa de Johnny Viale. Exacto, de 8 a 9 de la noche, todos los días ahí. Aparte es un economista, es un economista bastante conocido, es un pibe joven, súper interesante escucharlo a él. Nosotros nos conocimos hace poco, no nos habíamos conocido nunca en persona. Y bueno, me parecía divertido, si estaban el domingo en su casa tomando algo o haciendo algún antidomingo, a que nuestro plan acompañe. Nos habían dicho que nos conociéramos hace un tiempo, pero la veníamos postergando. Ahora sí, ya se dio bien. Contanos qué es ser economista en jefe de Coso. Bueno, de IDEA es un grupo de empresarios, es un instituto para el desarrollo empresarial de la Argentina. Y básicamente, a mí me llaman en 2020 y me dicen, queremos armar un departamento de economía. Ahí aglomera 500 empresas, de las cuales la mitad son pymes, y la mitad son grandes compañías, en las cuales están todos CEOs de todas compañías. Y lo que hacen son encuentros mensuales entre ellos, el coloquio de IDEA, así es como el evento más grande que tienen, que es en el mes de octubre, donde se van a Mar del Plata, y ahí pasan funcionarios, empresarios y demás a debatir temas de la actualidad. Y en 2020 me llamaron para desarrollar este departamento de economía, que lo que hacemos ahí son trabajos sobre distintas temáticas. Hicimos un 40 años de crisis económicas argentina. Digamos, de la democracia para acá, una depresión total. Un análisis de la economía argentina y por qué tantas crisis. Somos uno de los países con más crisis a nivel mundial.
Sí. Más niveles de recesiones a nivel mundial, desde la vuelta de la democracia para la fecha, por lo menos. ¿Intentaron buscar una explicación o que era buena más una Intentamos cosa? hacer un diagnóstico sin demasiada propuesta y después hicimos un trabajo sobre empleo en el cual hicimos propuestas, un trabajo de inserción internacional en el cual hicimos propuestas y un trabajo de sistema previsional que todavía no salió. Y ahora Ok. estamos trabajando algo de deuda. Previsionales, jubilaciones. Jubilaciones, correcto. Un tema súper importante. ¿No? Del trabajo, ¿qué conclusiones sacaron? Tiranos algunos títulos. ¿De cuál de todos? Del de trabajo. Del la de situación trabajo. del No, empleo. bueno, lo que vimos ahí básicamente es el empleo en Argentina estancado. O sea, el empleo. Esos del 6 millones del de trabajadores sector formales. está desde 2011 que está prácticamente mismo igual. número. Exactamente, incluso un poquito por debajo. Sí. Y el crecimiento que está teniendo el empleo viene por o empleados públicos o por monotributistas más que nada. Lo cual es menor calidad, si se quiere, de trabajo. de trabajo. ¿Qué es lo que le pasa a todo el mundo? Sobre todo a los pibes de nuestra edad. Sí, totalmente. El trabajo formal en nuestra generación es inclusive menor que el promedio general. Sí, correcto, correcto. Y cuando vos ves el desempleo es mucho mayor en los jóvenes hasta 24 años, con lo cual es una preocupación mayor, ¿no? ¿Y cuál es la mirada así de conocimiento popular? Sería que el gran problema son la legislación laboral, que Sí. es vieja, vetusta, que es muy cara para contratar gente, que es muy poco flexible, que ¿Es así eso? ¿Lo encontraron ustedes eso? Hay un tema ahí. La ley laboral no cambió, Sí. la ley de contrato de trabajo no cambió. Sin embargo, la generación de trabajo sí cambió. Sí. ¿Y por qué está tan puesto el tema ahí? Porque cambió mucho la interpretación de la ley, no necesariamente hubo cambios en la ley. Y eso es interesante porque lo que te dicen los empresarios es: yo quiero contratar, pero si después no sé qué va a pasar si yo no puedo terminar esa relación laboral, o si eso me va a costar 2 millones de pesos por una persona que trabajó un mes conmigo, bueno, claramente eso no va a funcionar, voy a tratar de no contratarlo, hacerlo facturar una parte en negro. Digamos, es un sistema que, ante la cantidad de juicios laborales que vienen en una curva así, después te voy a pasar un gráfico, yo te dije, va a poner un gráfico, va volando así. Sí. La cantidad de juicios laborales. Así que de alguna manera lo que empezó a pasar es que siempre se termina fallando en favor del empleado, tenga o no razón. Digamos, muchas veces tiene razón y hay que fallar a favor del empleado, pero muchas veces no, y la empresa trata de no contratar entonces, ¿no? Y el sindicalismo es amigo, creo que estamos un poco alto, pero voy a probar a bajar esto. ¿El sindicalismo es amigo de ese proceso? ¿O crees que hay conciencia en el sindicalismo de que eso tiene que ocurrir, de que tiene que actualizarse? O porque hay una mirada como del sindicalismo como ogros en muchos sectores, ¿no? Tenés de todo. Yo creo que, y esto lo sabes bien, pero meter a todos en la misma bolsa no me parece que no es lo correcto. Hay mucho sindicalista que busca el beneficio más propio y tratar de... Digamos, hay mucho sindicalista, la verdad, millonario y que da ciertos beneficios a la gente que está dentro del sindicato sin realmente pensar en una perspectiva, digamos, favorable. Trata de cuidar quizás la quintita esa y no tratar de ampliarse todavía más. Y hay otros que sí lo piensan. En conversaciones privadas, y esto lo sabrás por cuando estuvieron en el gobierno, pero en conversaciones privadas hay una lógica de decir, che, sabemos que la productividad argentina está de alguna manera muy estancada y hay que hacerla mejorar. Y obviamente todas las leyes de trabajo y los convenios y las nuevas formas de trabajo, porque también está cambiando mucho el trabajo, tienen que estar en esa discusión. Ahora, cuando sale el discurso para afuera es, obviamente, no queremos cambiar absolutamente nada. De hecho... Tienen miedo como que en la interna queden pegados. Exacto. No, y como de ser ellos los que están a favor de una reforma. Digamos, la palabra reforma laboral en la Argentina está mal vista. Y en el mundo en general eso no pasa. Digo, cuando uno empieza a ver qué es lo que pasa en distintos mercados laborales, todo el tiempo hay actualizaciones de. Entonces no, bueno, esto que era hasta 5 años de contrato, ahora pasó a ser 4, ahora pasó a ser 6. Esto que era una indemnización de tal, ahora tiene un capeo para las pymes. Esto que era tal multa laboral, ahora ya no es una multa. Digamos, todo eso tiene una variación permanente en el mundo y acá en Argentina medio que no. Y la palabra está como muy trillada, ¿no? Es una palabra que nadie se anima a decir, reforma laboral. Y porque te da todo el susto, también creo que hay como una demonización de cualquier cosa que sea avanzar contra los derechos de los trabajadores. Sí, ¿no? Efectivamente. Pero el tema también es que no estás creando puestos de trabajo. Entonces, si no ves que el problema es la falta de generación, te vas a quedar en eso de no tocar nada, pero a costa también de no crear ningún puesto de trabajo. Voy a traer el cargador de la compu. Dale, puedes contar chistes, decir anécdotas. Bueno, soy bastante malo para los chistes. No sé bien cómo va esta situación, pero bien. ¿Cómo anda? Nos están siguiendo 40 personas, que es una bocha de gente para un domingo. Bueno, gracias siempre por estar agradecemos. Les recuerdo que pueden hacer preguntas, lo que quieran. Santi es economista.
Sabe un poco de todo. Hoy cambiamos el encuadre, sí, estamos en como si fuese en la biblioteca, que es donde hacemos cuando streameamos algunas cosas más tranca, para no mover todo de acá. Estamos conversando un poco del mercado laboral, estamos hablando del sindicalismo. Yo creo que Argentina tiene un temón general, más allá de este tema, que es como, lo charlaba el otro día vos que estás leyendo el libro. Lo charlaba el otro día con Campanario. Acá está Víctor. Sí. Y él decía que no cree que haya necesariamente gente tapando el sol con las manos. Yo le digo, che, hay mucha. Argentina como tiene esta cosa medio ludita de oponerse al cambio, ¿no? Los luditas eran los tipos que hacían pelota a las máquinas cuando llegó la revolución industrial, como diciendo, nos vamos a quedar sin laburo. Y él me decía, mira, hay de todo. De repente tenés el mundo cripto, o el mundo de biotecnología, o el mundo agro hiper competitivo, hiper moderno y demás. Y después tenés bolsones de, si querés de alguna manera, de statu quoismo, ¿no? Corporativismo. Para mí Argentina tiene esa cosa corporativa total, conservadora. ¿Vos lo ves? Coincido. ¿Te toca conversar con gente así? ¿O cuál es tu mirada al tema? Mira, en IDEA particularmente está bueno porque tenés mucha heterogeneidad digamos, de empresas y empresarios en sí, que no todos... Desde grandes hasta chiquitos. Exactamente. Y que mucho también tiene que ver con la relación que han tenido con el Estado a lo largo de la historia, con cierto nivel de proteccionismo, digamos. Eso está vigente en cada discusión y es muy distinto sectorialmente si uno mira un sector o mira otro. Me gusta. Ahora sí, ahora estamos más tranquilos. Bien. Así que de alguna manera eso claramente está, pero también tenés esas empresas que empiezan a dar discusiones de otro lado, que está buenísimo. Para mí el gran punto que estamos teniendo la complicación, y esto se ata al sistema previsional, es que hoy hay gente de nuestra edad o que empieza a insertarse en el mercado laboral que no tiene incentivos a aportar. Que dice, no, yo prefiero que me pagues el monotributo porque no me interesa estar en el sistema que después no sé cuánto voy a terminar. Me va a devolver algo. Claro, exactamente. Entonces vos decís, ¿para qué voy a estar en la jubilación? Esto que era 30 años aportando para que después me devuelva. Hoy el 50% de los jubilados cobra la mínima. ¿Hay países que no tengan jubilación obligatoria? ¿Sistema previsional obligatorio? Sí, existen casos. De todas maneras, la gran mayoría tiene un cierto aporte, si querés, obligatorio para lo público. Y después hay sistemas de capitalización privada, si se quiere, aparte, que acá es algo que en Argentina no está muy bien. Que eran las AFJPs en su momento. Pasa que eso no te obligaba a aportar al sistema. De hecho, se desfinanció mucho el público. Acá lo que hacen es una especie de mix que te dicen, bueno, aporta un poquito al público y el resto volcate bien a lo privado y hace tu propio fondo. Exacto. Que acá un poco habría espacio para hacer algo parecido sin dejar de aportar. Si dejas de aportar, quebras al sistema completamente, ya está medio quebrado. Sí. Estaría bueno dejar de no quebrarlo más. Dejar de jugar con el tema. Pero es parte del el gasto público agregado, que es 2/3 del gasto. Más o menos el 60% del gasto es todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales y demás. Que sería... Que está jubilaciones, asignaciones, exactamente. Todo eso está... Gasto con lo cual social. Es el gasto sensible, si se quiere, el más difícil de modificar, ¿no? ¿Y cómo se cambian esas cosas sin tener sin que la sociedad sufra? ¿Es posible o no? Creo que lo primero de todo es dejar de romperlo. A priori lo ideal es dejar de romperlo. Entonces, Argentina, ¿qué pasó con el sistema previsional en general? En buena fe de querer incluir más gente dentro del sistema, en los 90 pasó mucho. En buena fe siempre es la sensación de que la política queriendo ser... No, de buena onda metamos gente. No, de pero buena onda. Quiero decir, el mundo fue hacia que los mayores de 60, 65 años, dependiendo el año en cual se deja de trabajar en cada uno de los países, todos tengan algún tipo de cobertura. O sea, todo el mundo fue hacia eso. El problema es cómo vas hacia eso. Como una cobertura universal a los viejos. Exacto. Todos los países del mundo intentan tener eso. Exactamente. Porque si no te sale más caro igual. Debe ser más caro porque se te enferma la gente y te cae a la salud pública. También, o sea... Tiene un costo a la larga igual. Entonces, la pregunta es cómo llegás hacia eso. Si yo te digo, che, te robo todos los fondos privados para dárselos directamente a la gente, primero voy a destruir el ahorro. Pasó. Sí. Yo te digo, che, Rosendo, vos que aportaste 25 años vas a cobrar la mínima y yo que no aporté nunca voy a entrar a una moratoria que me van a descontar un poquito y voy a cobrar la mínima. A tu amigo le vas a decir, che, no te metas nunca porque después entras en la moratoria a los 25 años y listo, no aportes nunca. Entonces, primero es dejar de romper el sistema, eso como primera cosa principal. Sí. A dar una asignación a la población de mayor edad, pero respetar que si uno tuvo una mayor contribución, tiene que claramente recibir más, porque si no rompes el esquema de incentivos y no sirve de nada. Entonces eso como primer punto. Y después tratar de alguna manera de generar mayores ingresos a eso. Digo, hoy el sistema estaría en equilibrio si no hubiera sido por la incorporación de las moratorias en sí.
y hoy la gente termina recibiendo menos, ¿no? Entonces, me parece que después tenemos que ir a formalizar de alguna manera a más gente o tratar de que hagan mayores aportes. Hoy, y volviendo a lo del empleo, Sí, un monotributista aporta 16 veces, un 16avo de lo que aporta un trabajador en relación de dependencia. claro. Y puede llegar a terminar recibiendo prácticamente lo Lo mismo. mismo, Entonces, claro. estás desfinanciando el Un sistema porque desincentivo total. el empleo que generas es el que menos aporta al sistema. Escúchame, hablemos de inflación. Dale. Me dijeron varios, si hablas con Bulat, hablen de inflación. Bien. Y parece ser como que en el mundo está de moda. O sea, de Sí. repente ahora los argentinos que somos especialistas en este tema, empieza a haber inflación en Europa, empieza a haber inflación en Estados Unidos. Ahí hay explicaciones, ¿no? Dicen, bueno, el gasto o el gasto, la emisión o el gasto público, si querés ponerlo de alguna manera, en Estados Unidos en la cuarentena o por el COVID, Sí. sumado a la guerra Rusia-Ucrania, sumado a un montón de fuerzas inflacionarias, para aplicarlo de alguna manera, hacen que el mundo se esté acostumbrando a vivir con inflación y esté empezando a intentar combatirla de vuelta. ¿Cuál es tu mirada del tema? Y si hay alguien que tal vez no está tan familiarizado, pasa por arriba de qué es inflación. Acostumbrarse a la inflación no, porque el mundo se dio cuenta que la inflación es terriblemente negativa. Sí. Para el crecimiento, para todo, para las expectativas. Digo, hoy, si yo te digo cuánto sale este micrófono en pesos, yo te puedo creer cualquier cosa. Te Sí. puedo creer desde Desde- un millón de pesos hasta 100.000 pesos y no tengo idea, o hasta 50.000 y no tengo idea. Sí, Eso es perder la referencia de los precios. Los países dicen de alguna manera que eso no debe suceder. sí. Entonces, hoy el mundo está haciendo esfuerzos o está intentando hacer esfuerzos grandes por revertir la situación inflacionaria. O sea, claramente la perspectiva es que esto vaya en descenso permanente. Sí. Entonces están, bueno, ahora subiendo la tasa de interés, ahora podemos andar en ese tema. Sí. Pero básicamente la inflación es la suba generalizada de los precios de la economía, o visto de otra manera es la pérdida de valor digamos, adquisitivo de la moneda, que es Sí. lo que le pasa a la Argentina permanentemente, ¿no? Que no tiene moneda, entonces... ¿Y cuál es la causa? O las causas. Bueno, a ver, la causa de la inflación, claramente sabemos que la inflación es un fenómeno monetario porque digamos, en una economía sin moneda no habría inflación, no habría una Sí. suba generalizada de los precios en general. Entonces, de alguna manera, la inflación, el otro día, Cristina en un acto mostraba cómo la base monetaria había bajado y la inflación había subido, entonces que no tenía sentido. Ahí hay que ver dos cosas, dos caras de una misma moneda, que es la oferta de dinero, digamos, lo que uno puede emitir, Sí. y la otra es la demanda de dinero. Entonces, si yo te digo que este micrófono de repente en 2 semanas va a valer 0, muy probablemente vos te trates de sacar este micrófono de las manos enseguida, porque Ya. sabés que la tendencia es a que valga 0. Sí. Entonces, de alguna manera, el micrófono va a empezar a dejar de tener valor. Y con el dinero pasa algo lo mismo. Digamos. A Si pesar vos de sabés que que todo el cortes. tiempo vas a estar perdiendo, va a estar desvalorizándose, todo el tiempo va a haber mayor movimiento de esos precios y gente queriendo sacar de encima para sostener algo y para aferrarse a algo que tenga valor, como por ejemplo es el caso del dólar. Y básicamente en la Argentina lo que se ha hecho es emitir muchísimo dinero para financiar un gasto público muy elevado que no, digamos, se subieron impuestos, pero no alcanzaron para financiar eso, se hizo mucho con emisión monetaria y la gente no ahorra en pesos. Entonces, Estados Unidos pudo emitir mucho durante muchos años y no tuvo inflación. Básicamente, ¿por qué? No es que no tenga relación, sino que la gente demandaba dólares. De hecho, los argentinos le compramos dólares a Estados Unidos de alguna manera, porque estamos comprando dólares permanentemente. Entonces ellos pueden emitir y estamos acá los argentinos comprándoselos, demandándoselos. Entonces Claro. no les genera inflación. Cuando vos emitís mucho y los bienes que producís en tu economía, digamos, no son tantos, te quedas a mitad de camino, todo esto tiende a ser inflacionario. Ok. Son ¿Y dólares por que qué el kirchnerismo o sector del kirchnerismo, la izquierda, se niegan a aceptar que la inflación es un fenómeno monetario? ¿Por qué le buscan esa excusa de los grandes empresarios, los grupos concentrados, presionan, como si fuese todo un cartel? Primero que los grupos concentrados, hay un índice que se llama Herfindahl Index, que básicamente lo que hace es ver cómo es la concentración de los mercados en los países. Sí. Mongolia es el mercado más concentrado, Rusia es el mercado menos concentrado. ¿De qué? Digamos, En los general, mercados. Claro, agregadamente, sí, mirá, exacto. Rusia es el mercado menos Menos concentrado del concentrado, mundo. según este índice, ¿no? Por supuesto, pero de empresas. Exacto. Mirá. Ambos tienen inflación del 3%. Con lo cual, tenderíamos a pensar que la concentración ahí no nos está jugando un rol. Y lo que sí te puede generar la concentración, la protección y un montón de cosas más, es que el nivel de precio de tu economía sea alto. O sea, Ok. che, vengo de Ucrania, vengo a Argentina y veo que los precios son realmente elevados en relación al resto del mundo. Pero eso no quiere decir que esté subiendo todo el tiempo. Con lo cual hay que hacer una diferenciación entre inflación, suba todo el tiempo, Perfecto. y nivel alto de precios, que es hay altos precios, es una economía cara, como nosotros yendo a Londres vemos que es una economía cara y no tiene inflación.
sea, cosas distintas. Entonces, eso, y no creo que se nieguen, porque de alguna manera cuando vemos las paritarias del sector público, por ejemplo, no les dan paritarias de 100% para que recuperen contra la inflación y dicen, bueno, lo emitimos. O sea, en algún lado esa conciencia está, solo que... discursivamente la niegan. Me parece que tiene más que ver con eso, porque si no avalarían estos aumentos, ¿no? Hay dos preguntas, pero nos quedó pendiente lo de tasa de interés. Sí. Y me dijiste que querías capaz ampliar algo de qué tasa de interés y por qué eso podría joder a Argentina también, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pensándolo de Estados Unidos. La tasa de interés de un país se utiliza como referencia de alguna manera para cuánto cuestan los créditos y cuánto vos podés ir a colocar tu plata en un plazo fijo. ¿Qué es lo que hace la tasa de interés más alta, que es a lo que están tratando de ir todos los países? Todos los países de Latinoamérica subieron la tasa de interés, Estados Unidos subió la tasa de interés también. Es, vengan a ahorrar a mi país, yo les voy a pagar un interés positivo por venir acá, exactamente. Y la gente dice, che, yo me iba a comprar este teléfono y lo que digo ahora es, en vez de comprarme el teléfono, mejor la ahorro. Claro, entonces la ahorro. Entonces sacás, digamos, dinero de circulación, la gente tiende a consumir menos, esa baja del consumo hace que los precios no estén permanentemente acelerándose o recalentándose la economía. Esa es la suba de tasa de interés. Sube la tasa de interés y se vuelve el crédito más caro para el mundo. Entonces Argentina dice, che, yo quiero ir a pedir plata a Estados Unidos. Y dice, no, pero ya la tasa no es 0, ahora es 2 y pico. Ah, me cuesta más caro. Entonces, de alguna manera complica a que llegue plata a financiar tanto proyectos privados, como charlábamos afuera, o proyectos de país, proyectos públicos, como el caso de la Argentina. Sí, vamos a ir infraestructura, rutas, por ejemplo, autopistas, exactamente. Aeropuertos, o levanta plata una compañía argentina de cripto y bueno, llega Menovito. Por eso lo que pasa en el sector público, el riesgo país, que es un tema que se escucha mucho, afecta mucho al sector privado, porque viene una empresa de afuera y te dice, che, yo te voy a financiar tu proyecto, pero ¿cuánto riesgo tengo? Y mirá, tenés todo el riesgo de que no te dejen sacar los dólares, que tengas un cepo, bla, bla. Yo me acuerdo de pibe una cosa, apareció Juan Pivicet, pone Aguante River, ya vamos a generar un conflicto. Pero me acuerdo una idea que aprendí, mi viejo es empresario, para si algún distraído no lo sabía, y me acuerdo una idea que él me instaló de pibe, que yo le decía, che, estar endeudado es malo, es muy malo. Yo no le quiero deber plata a nadie, le decía yo, era muy chico. Sí. Y él me decía, depende. Exacto. Dice, pero no entiendo, no le debamos nada a nadie. Y él me dice, está obvio, pero vos tenés diferencias en el intertemporal, me dice. Exactamente. Yo tomo deuda ahora porque sé que si yo hago algo muy grande, él me intentaba explicar el negocio familiar. Sí, ¿no? Sí. Entonces me decía, yo estoy endeudado ahora, pero yo esta deuda la voy a poder pagar porque aparte voy a poder crecer, me voy a apalancar y voy a ser muy grande. Me da la sensación que hay algo cuando hablamos de deuda en general, la deuda, tomar deuda, que era como yo de pibe preguntándole a mi viejo. Me da siempre esa sensación, me retrotrae, me pasó a mí personalmente, ¿no? Pero esta cosa de la idea de en buena parte de la población en Argentina cree que tomar deuda está mal. Correcto. Tomar deuda en cualquier caso, ¿no? Creo que para nosotros el 2001 y la crisis, los defaults, porque no fue solo 2001, generaron esta idea de que estar endeudado está mal y no entendemos que en general la deuda es una herramienta. Nosotros en Argentina compramos una licuadora en cuotas y pagamos la casa en cash. El nivel de delirio, digamos, es inexplicable. Digamos. Vos debería ser al revés, como pasa en todos lados. Tenés crédito hipotecario, un saludo a Pepe si nos está viendo. Estaba en la costa. Estaba en la costa. Tenés un crédito hipotecario, entonces te endeudás para ir pagándolo a lo largo de tu vida a medida que vas creciendo profesionalmente. Sí. Te pagás tus estudios, porque yo pago hoy mis estudios y después tenés te pagan más en tu trabajo porque tenés mayores estudios. Claro. Y acá no, acá es todo al contrario, es una locura. Si uno ve la deuda de los hogares a nivel global en comparativo, Argentina tiene como... Es literalmente el menor. Creo que está muy cerca de Turquía en los menores del mundo. Estamos pocos endeudados los hogares, las familias. Muy poco en relación al mundo. Muy poco. Y si lo ves a nivel de economía, en términos reales, agregados, como país... Como país en general, digamos, si vos no, hoy no es tanto, hoy cerca de 70 puntos de PBI más o menos, no es tanto. Yo siempre veo el ejemplo porque es muy loco, que es decir, Japón que está endeudado, no sé. Y 200%, claro, es una locura. 200% de su PBI. Y no está mal que esté endeudado así, porque hay una certeza de que los japoneses van a pagar. O hay una certeza construida. Por lo menos, ¿no? Claro, se piensa que van a pagar. Claro. Van a pagar. Eso a mí me parece una idea muy loca que creo que hay que explicarla más desde lo más primitivo. La idea de estar endeudado no.
Yo veo que hay gente que dice, estoy en contra de la deuda. Y que la deuda es como estar en contra de, no sé, Pero es raro. las discusiones políticas en Argentina son siempre de quién endeudó, nunca son de quién gastó de más o quién gastó mal, es quién endeudó. Claro. El foco es ese, la deuda es mala, es quién endeudó. Sí. Y yo creo que ahí hay que cambiar un poco la cabeza de decir, ¿para qué lo hiciste? Está bien, si vos te endeudaste y después fue todo gasto corriente, que no lo vimos más, y bueno, va a ser más complicado, ¿por qué no tuviste esa deuda para repagar después, como decías vos, ¿no? Pero las rutas, todo lo que es infraestructura en el mundo se paga con deuda. Claro. No es el Estado agarra y pone cash, no sé, 7.000 millones de palos verdes, ¿viste? Y dice, ahora voy a hacer una ruta. Es todo endeudándose con organismos internacionales, pagando una tasa más o menos adecuada, que va en línea con lo que vos pensás que vas a crecer. Pero juega mucho el factor de la credibilidad. O sea, yo para endeudarme, porque para mí es casi hasta inconsciente esta cosa argentina de la confianza, como no hay mucha institucionalidad o Estado de Derecho o está... Ajá. Esta cosa de yo para endeudarme tengo que poder confiar que tanto que yo te voy a pagar, bueno, vos tenés que confiar que yo te la voy a devolver. Correcto. Y creo que en Argentina eso está muy tenso en general. Demasiado. No está. No solo a nivel país, sino que eso obviamente derrama a nivel individuo. Exactamente. Por eso no hay tanto. Eso es clave. Sí, nuestra generación, 28. ¿Cuántos amigos tenemos que son dueños de su propia casa? No. O sea, yo... Y los que son por herencia. Por herencia familiar o porque los viejos tenían guita, un colchón o lo que sea. Y a mí me pasa más, tal vez en el interior pasa un poco más, tal vez, que es más barato. Sí, tal vez hacerte una es casa. Y digo, comprar un departamento en Capital Federal es un extremo, digamos, es lo más caro de lo más caro de lo más caro. Dependiendo del barrio, inclusive también. Hacerte una casa en un pueblo no es tan caro y hay otras vueltas. No, pero igual, inclusive así, es casi impensado pensar en alguien de nuestra generación dueño de su casa. Bueno, y eso va a tener repercusiones en los precios, que ya lo está teniendo. Que es que te los va a tirar para arriba, para la mierda. No, al revés. Porque lo que estamos viendo es la construcción que sigue avanzando frente a una nueva generación que tiene un salario en dólares destruido. Claro. Y incapacidad de acceder a un crédito hipotecario. La elección va a ser alquilar de por vida porque no tenés otra opción, o a menos que hasta que lleguen créditos hipotecarios. Fíjate que el mejor momento de los precios del metro cuadrado en la Argentina fue 2017. ¿Qué pasó en 2017? Boom de crédito suba. Entonces, de ahí para abajo. ¿Y crees que había algo, no sé si fue Lucas Liacho en un momento que escribió en Twitter y ponía, no hay que ser dueño de nada? O sea, es más rentable alquilar que ser dueño de un departamento. Porque pagás impuestos a tu casa, pero tenés un gasto. De la mirada de un economista, ¿hace sentido? Tiene sentido, creo que estoy con Lucas en esa. Lo que pasa es que hay un valor emocional, sentimental y más que es, y de seguridad. No me van a mover de acá, loco. Y de seguridad. Está en mi casita, no me jodan. Y cualquier refacción que vos le hagas, vos decís, bueno, esto me queda. ¿Viste? Claro. Es como que cuando alquilás también decís, no, ¿para qué voy a gastar yo en eso si no sé si en 2 años voy a estar acá? Y va dejando la humedad que te come la casa. Pero desde la mirada medio uberizada de la realidad. Sí, está bien, es correcto. Estaríamos en un futuro en donde seríamos cada vez menos dueños de cosas. En general, ¿no? Pero ¿para qué tenés un auto si podrías moverte razonablemente bien alquilando un auto? Que son a donde están siendo las economías en los países desarrollados, van mucho ahí, ¿no? Totalmente. Y creo que, digamos, la juventud está un poco más nómade, si se quiere. No estás tan arraigado si querés, a la Argentina en particular. Te vas moviendo y si sale un proyecto en otro lado, te vas a otro lado y después decís, bueno, después vuelvo. Bueno, eso es una discusión que tengo bastante, que es la discusión de la fuga de cerebros, ¿no? Estoy leyendo un libro que dice que la idea de fuga de cerebros es una idea que se instala en toda Latinoamérica. Lo tengo por ahí. Con la luz está así medio tenue, no veo nada. Que en los 60, 70 la idea de fuga de cerebros era la idea de moda, ¿no? Entonces vos decías, bueno, los países del tercer mundo o del sur global, o el nombre que le quieras poner, o en desarrollo, decían, che, yo te formo un Leluar, viene y me lo afana a Estados Unidos, ¿no? Que me dé un fondo compensatorio por llevarse mi talento. Bueno, había vueltas, ¿no? Entonces estaba esta idea de fuga de cerebro, en 2001 creo que la idea explotó, y cada vez te venís más para este lado, y obviamente no estoy negando que, en apariencia, porque no hay estadística, mucha de nuestra generación está escapando por la falta de posibilidades de Argentina y expulsada. Mi sensación también es que nuestra generación tiene mucha más flexibilidad frente a la realidad. Quiero hacer un argumento, quiero complejizar el tema, ¿no? Porque el tema es, no se está yendo nadie, negar la realidad, y el otro extremo es, se está yendo todo el país, esto es un caos y más. En el medio hay una mirada de, se está yendo mucha gente porque Argentina no está dándole oportunidades a los pibes de nuestra edad. Correcto. O sea, te estoy diciendo, personas formadas con título universitario, que hablan un par de idiomas, que puedan aplicar o vender un servicio afuera,
pueden pegar un laburo no sé, en cualquier país y van a ganar 4 o 5 veces más de lo que pueden llegar a ganar acá. Correcto. Pero esa gente que igual, digo, te digo el caso, en mi banda de rock, tengo el que tocaba la armónica está viviendo en Alemania, el que tocaba la guitarra en Barcelona y el que tocaba la armónica en Canadá. Los tres. Bien. Y los pibes, los tres dicen, yo vuelvo, cuando se acomoda vuelvo. Entonces no es que fuga de cerebro. Los pibes fueron, es más, inclusive hasta te digo, buenísimo que vayan, se prueben economías competitivas, ¿viste? Y vuelvan. Creo que a veces la mirada está hiper pesimista, un poco la mirada a la nación más a 360. Sí. Tiremos una... No, pero es cierto. Nardo, es como esta cosa hiper, ¿viste? Fatalista de decir, pará, loco, estos pibes van a volver, obviamente hay que laburar para acomodar las condiciones. No sé si en el chat piensan parecido, no sé si piensan parecido. No, creo que sí. De todas maneras, lo que está empezando a pasar también es mucha gente, o sea, el mundo al estar más globalizado, creo que la pandemia aceleró muchos estos procesos de gente que se queda acá cobrando afuera y cobrando en negro directamente, ¿no? Es algo que está pasando muchísimo, que no necesariamente es y le buscan las vueltas para traerla. Obvio. Y por eso el Banco Central salió a cortar la cripto de alguna manera, porque dice, no, dejá de traerla con cripto acá, porque queremos cobrar algún impuesto. Pero efectivamente es lo que está pasando, no solamente de irse, sino también de empezar a trabajar afuera en proyectos que te paguen algo mejor. Sí. Y esa es mucha capacidad, si se quiere, que no está volcado en estrictamente Argentina. Exactamente. El PBI que se nos escapa por el aire. Exactamente. Poco medido. Mal medido, pero sí, pero efectivamente. Tengo 2 preguntas, no las quiero dejar pasar. Ale Laxabe dice, lo veo a Santi y recuerdo la explicación de su papá sobre la moneda y qué características tenía que cumplir el peso para que tenga valor. ¿Crees que una moneda regional, el Merco, entre comillas, podría colaborar a que tengamos menor inflación en Argentina? De hecho, es una respuesta que suena interesante cuando pensás en esta idea de dolarización que volvió a aparecer ahora, ¿no? Sí. Que hay... A mí me enseñaron en la facultad, no me lo olvido más, Diego Petrecola, gran profesor de economía en Ditela. No lo conozco. Diego decía, política monetaria, política fiscal. Dice, dolarizar, te cortás un brazo. Me dice, o sea, es demencial que alguien quiera arrancarse un brazo. Obviamente, Argentina en los 90 lo hizo porque decía, che, no nos cree nadie. La única forma que nos crean es atémonoslo. Capaz si hubiésemos salido antes, la herramienta hubiese funcionado, ¿viste? Si te desatabas el brazo. Hoy, cuando la gente dice dolarizar, decís, che, tal vez que me parece una idea delirante, pero tal vez si vas hacia una integración regional, capaz que tiene sentido. Sí. O sea, si te atás un brazo para ir al euro, tiene sentido. Entonces, decir, bueno, con sus complejidades, ¿no? Digo, Grecia fue un quilombo, para España fue un quilombo, para Portugal, en momento de crisis, para todos esos países es y sigue siendo hoy un quilombo, ¿no? Total. Las diferencias de competitividad entre los alemanes y los griegos hacen que no es lo mismo. Ahora, me parece que la idea esta de dolarizar es un delirio y la idea del Merco nos queda un poco leja, ¿no? En el contexto. A ver, es una ventana enorme esta para hablar de un montón de cosas, pero básicamente sí. Streameamos hasta el domingo. Me hubiera gustado vivir en la Argentina que hubiera soltado la convertibilidad en el 95-96. Claro. Me gustaría estar viviendo esa Argentina, creo que realmente sería bastante diferente. Hecho ese paréntesis, ¿qué tiene de positivo, por ejemplo, para casos como Grecia y demás? Grecia, por ejemplo, cuando entra en una crisis de deuda brutal, el que lo rescata también es por un Banco Central Europeo que de alguna manera lo financió y le dio una especie de auxilio, ¿no? Entonces ahí, por ahora, eso dijo, ordenate tus variables, saneate un poquito y yo te voy a bancar. No te desplomás. Exactamente, no te desplomás. Argentina hoy en eso está solo, si se quiere. Y lo que sí está bueno de una moneda regional es que te exige a vos ser más prolijo. O sea, te dicen, no podés boludear tanto. Básicamente, déficit fiscal no hay joda, emisión no la tenés. Lo que hay que ir, digamos, en el tema del déficit fiscal, si vos ves ahora el mapa de los países, el 60 y pico % tiene déficit fiscal. Entonces, de alguna manera, no es malo. Sí. El tema es, en algún momento vos me tenés que demostrar que sos capaz de ir a un superávit fiscal para poder repagarme la deuda, para poder seguir estabilizando tu economía. Un poquito. Mostrame que podés. Llevame, ¿no? claro. Argentina dijo, no, vamos a ir a déficit, y nos fuimos a un lugar que no se fue ningún país de la región. Claro. Ningún país aumentó tanto el gasto y ningún país se fue tanto a un desequilibrio fiscal tan grande. Y eso es lo que a Argentina le terminó diciendo, no te presto más, papá, mirá lo que es esto. Te fuiste de rosca. Entonces, de alguna manera yo confiaría en esa moneda. Me parece que tiene muchísimo más lógica que una dolarización. Sí. Hay que pensarla bien, obviamente, pero tiene mucha más lógica que una dolarización. De la dolarización es muy difícil salir. Los países que han entrado en una dolarización, hoy Ecuador está buscando salir de la dolarización. Imposible. Perú hizo un proceso de desdolarización de su economía. No era que estaba dolarizada, pero sí el sol peruano y el dólar convivían. Y empezó a ganar, mediante política fiscal, un banco central que se respetaba, todo lo demás, empezó a ganar mucha más credibilidad al sol.
Y a partir de ahí la gente empezó a usar más el sol que el dólar, los depósitos crecieron, bueno, un montón de cosas, que es una experiencia factible que te dice, che, se puede. El tema es que tienen que dejarte de joder un rato, ¿no? Claro. Entonces Argentina necesita superávit fiscal muchos años. Acá Vic me va a dar la derecha en eso. Superávit fiscal. Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? Y por lo menos 3 mandatos. 3 mandatos, 12 años. Hubiera una dicho década. 10 años yo, pero está bien. Sí, una década, está bien. Bueno, está bien. Una década de superávit fiscal y mostrarle a su sociedad, a la gente, a los inversores, al mundo, a los organismos. No estamos jorobando. Todos los dólares que hay de los argentinos afuera, tranquilos No. que pueden venir porque no voy a necesitar esos dólares. Acá tengo tranquilo colchón, lo estoy generando. Super ciclo de commodities. Esto que está pasando hoy deberíamos estar ahorrándolo. Y acá lo estamos gastando además, ¿no? Tu evaluación económica del gobierno de Macri y después del gobierno actual, Alberto. Del gobierno actual. La de Macri me pareció una gestión muy, si se quiere, como ideologizada, como decir, vamos a ser liberales en esto, vamos a correr el cepo y demás. Sí. Poco, si se quiere, pragmática en algunas cosas, Sí. en entender la filosofía argentina. Me van a ganar un par de enemigos con esto, pero No. me parece que es. Me parece que lo que faltó es eso. Yo creo que no era posible levantar el cepo en la Argentina, me parece que fue de más dólares. Me parece Sí. que vino por ahí la mayor complicación. Y había que ser, hasta que realmente mostraras que podías ir a un equilibrio fiscal, que podías ordenar la cosa, no podías levantar demasiado el pie del acelerador. La contracara de esto es, bueno, pero no hubiera entrado un solo dólar si no levantábamos todo. Puede ser. Es la discusión que está en el Contrafáctico, medio. claro. Yo creo que se pasaron de rosca. Eso como primer punto. Y eso te desordenó Un todo optimismo hasta un poco ideologizado. demasiado, sí, Bien. me parece que sí. De hecho, la última decisión fue reperfilar la deuda en pesos antes de poner un cepo. Para mí, seguir castigando al mercado local es es lo que hay. Lo primero que hay que evitar. Dejar de pegarle al que Claro. está financiando a la Argentina. Basta de Sí. comerle los ahorros a la gente que Pero financia el ¿qué déficit. hubieses hecho? Sí. Yo hubiera puesto un cepo y te hubiera dicho, bueno, te pago y te pongo un cepo y empezar a tener brecha desde ahí. Larga. ¿Qué es lo que se hizo 2 días después? Claro. Un cepo. Pero me parece que hubiera hecho las cosas un poco más pragmáticas, si se quiere. Pero de todas maneras, yo le endilgo mucha más parte de la culpa al gobierno anterior. Me parece que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo, es realmente desde lo macroeconómico terrible. Terriblemente. Una catástrofe. Sí. Sí, me parece que. ¿Es peor que este gobierno de ahora? Este gobierno no sé ni qué hace este gobierno. ¿No? O sea, pero realmente no hay una. No está claro nada. Está muy Está claro. como, está como flotando. Es ir planeando. Sí, Claro, yo creo está que como sí. flotando. No hay una idea. O sea, la otra por ahí, la idea era, bueno, seamos muy expansivos de lo fiscal, que el consumo crezca desde ahí, llegar a todos lados con política fiscal agresiva. Para mí en ese momento no se podía hacer. Argentina se queda sin financiamiento en ese momento. Y vos podés ir a déficit cuando tenés financiamiento. Cuando no tenés financiamiento ya tenés que empezar a ordenarte. Es lo que Argentina no hizo y el resto de los países de la región lo hizo. Pero entonces vos qué decís, ¿qué pasaba? Si mirás para atrás de 2011-2015, ¿era delirio total? O sea, puedes ponerle de título, pues digo, esto que vos decís, fue más nocivo inclusive que este gobierno ahora, que en política económica parece que no tiene mucho ritmo, pero esta cosa como de apretar el acelerador con las dos patas, Sí, me parece que... en todo, en todas las variables que puedo decir, en todo lo que puedo romper, acelero con las dos patas, ¿eso fue? A mí me cuesta, yo trato de no pensar la política desde lo maquiavélico, me parece que resta Ok. mucho. O sea, decir, che, lo hicieron por maldad, no, me parece que es un análisis muy choto. Pero un beso a Cari que nos está viendo. Eso, pues. Pero lo que sí me parece es que, o sea, se pasaron demasiado de rosca con lo que quisieron hacer, no tenían demasiado claro cómo lo iban a financiar y me parece que lo único que quisieron es volquemos mucha guita por todos lados, el Estado tiene que ser el gran accionista de este proceso de recuperación y lo único que hicieron ¿Pero es... para qué? ¿Para intentar llegar al 15 era? ¿O por una mirada? Pues digo, ¿qué había después? ¿No había una mirada de que, che, Cuando vos ves el PBI de la Argentina, el 70% es consumo. Argentina Cristina Fernández de Kirchner tiene eso en la cabeza. Y consumo. Entonces, lo que hay que hacer es consumir. ¿Por qué hay ahora 12? Básicamente porque tenemos que consumir. ¿Por qué hay precios cuidados? Porque la gente tiene que consumir. O sea, es la lógica de Y eso la en un economía país- solo crece por consumo. y eso en un país desarrollado cuánto es? ¿Qué porcentaje es? Uy, no sé, debería mirarlo. Pero igual, al margen de eso es, La para mitad. crecer, sí, es más o menos la mitad. Pero digo, para crecer tenés que ver la inversión. O sea, yo te digo, tus bienes son 100. Sí. Y vos estás gastando de más y estás financiándolo con emisión monetaria, entonces tu dinero crece por encima de esos 100 y vos nunca aumentás la capacidad instalada, lo que te va a pasar es que esto va a ser inflacionario. ¿Y qué pasó?
quisimos darle a la máquina sin crecer la inversión. Hoy la inversión está en mínimos, no te entra guita de afuera y sin embargo querés seguir empujando lo fiscal. Y eso es lo que no da en la Argentina. Empujar lo fiscal si no crece tu inversión y tus dólares. De hecho, si vos dolarizaras la economía, te la vas a pegar igual porque tu productividad sigue baja, no entran los dólares suficientes y vas a ajustar con baja de salario nominal. O sea, vas a ganar menos en dólares. Por más que O dolarices. sea que estás medio atado por todos lados. Y hoy es un quilombo. Hoy es un quilombo. Y sí. Yo no sé bien cómo se sale. Esto 23, te iba a preguntar exactamente eso. 2023, estamos ahí. Porque igual es loco, para mí es parte de una cosa extremadamente, psíquicamente, solamente es dado por sentado en Argentina esta conversación que vamos a tener ahora. Ujú. Punto. Falta 1 año y 5 meses Sí. para el cambio de gobierno. Sí. Y nosotros ya estamos, ¿viste? Pidiendo la hora. Dale, vamos, que pasen estos años y 5. 1 año y 5 meses. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Es muchísimo tiempo. Va a pasar así, ¿eh? Te estoy diciendo, 1 año y 5 meses de este gobierno. Es que es muy vertiginoso. ¿Qué? Es muy vertiginoso. Argentina, es muy porque es una vertiginoso. adrenalina, es una locura sí, total. Sí, total. Pero en 1 año y 5 meses nos paramos. Pum. Gobierno otro color político. Porque me imagino que si hay alguien del mismo color político, en este mismo modo, ¿viste? En un momento las cosas. Da la sensación, igual la Argentina siempre da la sensación que tocó a fondo y sigue. Pero gobierna otro color político. ¿Qué hace el ministro de Economía el 10 de diciembre de 2023 cuando se sienta ahí? Yo creo que hay que. Primero. La reta el otro día lo escuché decir, no hay 100 días, hay 100 horas. Sí, exactamente. Primero que todo lo que van a hacer algo de shock. Eso ya, por lo menos de la parte de oposición, tanto liberales como pro. Halcón, Paloma, Juntos liberales, por el cambio, Juntos perdón. por el Cambio, todo. Todos van a hacer shock. ¿Qué shock qué es? Shock es, tenemos que ir a un equilibrio fiscal muy rápido. O sea, no podemos demorarnos los 5 años que se pretendió en el gobierno anterior, por ejemplo. Tenemos que ir muchísimo más rápido hacia eso. Tenemos que hacer ¿Y eso qué es? reformas ¿Y eso qué es? de trabajo y demás. Eso es, por ejemplo, los subsidios de la energía se terminan. Fin, chao. Y solamente suba de transferencias a quienes lo necesiten en ese momento. Bajar la planta de personal estatal o por lo menos congelarla. Van a ir por ese lado, tratar de ampliar las jubilaciones para quien ya pueda jubilarse, que ya empiecen ¿Y eso a jubilarse. no va a ser recesivo? Sí, obvio. ¿Un año de recesión? Si vos haces un ajuste muy fuerte y la gente no te lo cree de alguna manera, si no te compran esa historia, vas derecho a una recesión que se profundiza. De hecho, a Juntos por el Cambio, cambiemos, perdón, lo anterior, Sí. en 2018 empieza a ajustar mucho más rápido, pero el descreimiento era tal, digamos, había tan poca credibilidad en que se iba por llegar, en que el Congreso iba a avalar las cosas, que todo te tiró para atrás. No te pongo un mango, no te creo eso, no se dejó de llegar inversión, se fueron todas las inversiones. De alguna manera lo que te pasó es que ese ajuste fiscal fue poco creíble, fue muy a los tumbazos y la fuiste corriendo de atrás. Entonces, tanto los procesos como de devaluación, incluso, en el mundo hay devaluaciones que no necesariamente tienen impacto en los precios. Acá en Argentina devaluás y automáticamente todos los precios ahí. Casi que transfiere directo. Exactamente, lo que llaman pass-through. Entonces, eso tiene mucho que ver con la confianza y con que te crean Sí. que ahí no va a haber. Y después va a haber una corrección de precios. Tiene que haber una corrección de precios relativos muy importante. Esto que empezaron a aparecer, me parece increíble cuando las cosas llegan a ser ya memes, ¿viste? Cuando las cosas llegan a ser memes significa que es consumo popular. Sí, total. Y empezás a ver memes de esto de una zapatilla me sale 35 lucas, pero el alquiler me sale 45. Exacto. Una rueda de tractor sale un palo y medio y vos decís, ¿cómo puede ser? Y un Una Fiat sale lo mismo. ¿Viste? Cuando decís, che, no Está entiendo todo nada, distorsionado. estamos todos locos, ¿qué está Está todo pasando? distorsionado, no sabes qué estás comprando. Entonces, Eso es una típica economía inflacionaria, ¿no? exactamente. Las economías en hiperinflación es otro de los temas. ¿Puede Argentina una hiperinflación? Bueno, la verdad es que en el mundo, las hiperinflaciones que Argentina tuvo en los 80, era un mundo que tenía inflación. En este En el contexto mundo, actual estamos en una hiperinflación. Hoy, por norma contable, Argentina está en hiperinflación. Porque la inflación de este año va a ser 80%. 70 y pico por ciento, sí. Un delirio. Un delirio. Pero ¿Es hay la como... base la más alta del mundo? No, por alguna cosa rara. no creo. Venezuela de todas maneras la está bajando porque está Zimbabue. dolarizándose. Pero sí, vas a tener de Zimbabue, alguna así rara. Zimbabue. Pero no, digamos, no podemos Sí, estar sí. hablando de eso. No deberíamos estar pudiendo hablar de eso, ¿no? Así que, de alguna manera, lo que pasa en economías de alta inflación es que perdés completamente referencia de precios. Y por eso ahora los autos empiezan a estar en dólares, los contratos empiezan a estar en dólares o atados al dólar. Toda la Yo deuda compré, que el una gobierno- moto, yo compré una moto hace poco y me la vendieron. en dólar. Sí, me dijeron al dólar, este es el precio, dólar.
Me parece increíble también, ¿no? Y venía con los billetes en una valija. No, en este caso no, digamos. En este caso Pero cuando compras una casa es así. la compré en pesos, pero sí, obvio. Sí, te atan todo al dólar porque es la única referencia que podés tener. Pero te lo fijan ahí, te dicen, este es el precio en dólar hasta dentro de 15 días. Venís a buscar la moto en 15 días y ya cambió, ¿viste? Firmé el contrato y claro, dije, mirá la locura que fue esto. Entonces firmaron un contrato que básicamente te rompen el culo. Sí. O sea, con los comillas. Yo cuando lo vi a esto me dijo una amiga, le digo, no, a mí, yo no pienso firmar esta porquería, le digo, boludo. Exacto. ¿Y? Mi amigo me dice, boludo, los tipos se cubren, no te van a cagar. No te van a cagar, pero se quieren cubrir. Se cubren. Estoy hablando de un concesionario grande de motos de acá de Palermo. Sí. Y lo terminé haciendo, nada, pero me pareció delirante esto, cómo son esas transacciones en la cotidianidad de un pibe de nuestra edad viviendo en Australia. Pero está bueno. Si viviendo en Brasil, viviendo, no sé, en otro lugar. Si a vos te pasa eso con la moto, que es un bien, si se quiere, de consumo en tu caso, Sí. imagínate a alguien, una empresa que tiene que comprar insumos y que le pasa eso. Tremendo. No compras nada o empezás a hacer por izquierda o empezás a comprar cada vez menos o lo haces a contratos mucho más cortos, digamos. Es como una... Para producir es un quilombo. Tengo una amiga que trabaja en el rubro de logística y me dice el otro día, me dice, estoy hasta las manos, pero a un nivel que no te lo puedo explicar. O sea, estoy que llego a fin de mes. Igual sé que voy a llegar y que de alguna manera voy a salir adelante. Esa cultura yo no sé, no me imagino otra gente teniendo esta conversación con la mía y me dice, ya de alguna manera la pasamos. Esa cosa de supervivencia total. Y no, porque estás sobreviviendo. Si estás sobreviviendo, claramente no estás innovando. Es como el cuento de la rana hervida, ¿no? Esto. Que se empieza... No, si la pones en agua hirviendo va a saltar rápido, pero si la vas calentando a medida que se va calentando el agua, se va cocinando y no se va dando cuenta. Claro. Estamos en ese proceso de ir cocinándonos sin demasiada cuenta. Es un delirio tener 80% de inflación, pero tuvimos 20, tuvimos 30, tuvimos 40, 50, 80 60. No me parece raro. Vamos a tener 80 y bueno, si ya veníamos así. Y es lo que está pasando. Y ese es el gran punto, ¿no? La falta de credibilidad en el peso, ¿no? ¿Y por qué no? Y ahora surgió el liberalismo, esta especie de movimiento así más de derecha, para ponerlo de alguna manera, sí. Pero que en la economía tiene un montón de ideas, desde las más extremas a las menos extremas, que parecen como estar un poco más de moda ahora, ¿no? ¿Por qué, si Juntos por el Cambio, parte del liberalismo, tienen consenso en temas, en el funcionamiento de la economía, no hay esa conciencia en el kirchnerismo y en parte del peronismo? Parte del peronismo no, pero hay una parte del peronismo racional, vamos a ponerlo de alguna manera, que igual me parece delirante que exista esa definición de un peronismo que entiende cómo funciona la realidad. ¿Por qué hay una negación con eso en un plano de la realidad? Me acuerdo del tipo del presidente no me acuerdo qué organismo era, si era del Banco Mundial o de la ONU, que vino en 2016 y dice, Argentina es el único país del mundo donde las conversaciones de claustros universitarios, de digamos un profesor delirante en la Universidad de Wisconsin, diciendo, acá son la política pública, ¿entendés? Dice el tipo esto de, no, viste, vamos a vivir con déficit fiscal y no va a pasar nada. Bueno, en el mundo está esta discusión de la teoría monetaria moderna, que es lo que empiezan a muchos profesores de facultad a instalar como tema, bueno, ya hasta hace un tiempo, pero es que básicamente vos emitís y no hay ningún problema de eso, porque después la demanda lo termina absorbiendo, bueno, una cosa medio extraña que en el mundo no funciona, pero termina ahí en la teoría, ¿no? Como que no se aplica. Acá es cierto, yo no sé, digamos, si vos te vas a la política, vamos a ver países de la región, la política es un quilombo en Latinoamérica. Y no es solo en Argentina, la política es un caos. Sin embargo, si vos ves, no sé, por ejemplo, el Banco Central de Perú tiene hace 13 años el mismo banquero central. No sé, hay reglas fiscales que no se rompen. Entonces viene en Chile, que acaba de ganar Boric, por ejemplo, con ideas muy distintas, que sin embargo te dice, no, lo fiscal, primordial, o sea, no se toca. Hay como si, yo creo que realmente tenemos algo ahí en particular, si se quiere, porque la política debería tener ciertos puntitos que vienen de la ley de administración financiera o la ley de lo que fuere, fiscal, que no se rompe. Argentina, desde que puso reglas fiscales, rompió todas. Nunca se cumplió una regla fiscal de Argentina. Y eso no sé si es tan normal. No parece. No parece. No sé qué es normal, digo, pero. No parece. Impecable, loco, si es así. Comenten, muchachos. Comente, gente. Hay 40 personas sistemáticamente hace una hora acá. Bueno, están enganchadas. A mí hay una cosa que me parece un delirio. Estamos en un bondi. Vamos a ponerlo, dimensionémoslo de alguna manera. Estamos en un bondi, me gustó esa, no sé si un escolar
capaz que un poco más. Un poquito más. Un escolar ahí con gente agitando. Con al gente fondo. agitando, claro. Escuchando esta conversación. Ignacio Nacho, mi primo, es Le mandamos productor un abrazo. agropecuario en la zona de Pehuajó. No, charlamos de muchos de estos quilombos que es, no sé, él tiene nuestra edad más o menos. Tiene Tenés que traer a 25, productores sí. agropecuarios acá y de Sí, varios tal lados vez más. yo lo hago mucho que... Tal vez yo como vengo mucho de ahí, es una conversación que yo tal vez tengo más escuchada, debería hacerla. Nos comprometimos en la última conversación con Ofelia a ir a visitar un campo Sí, y te voy a invitar. bien. Me gustaría que vengas. No sé si la conoces a ella. No la conozco y me gustaría conocerla. Sí, Así que, porque sí. me parece que aparte puede ser divertida la conversación. Dale, sí, claro que sí. Pero nada, mi primo que es productor agropecuario, que está haciendo, y ganadero, toda la bola, que enfrenta los desafíos de gestionar la realidad. Tenemos muchas de estas conversaciones de la vida cotidiana. Sí. Así que qué bueno, Ina, que estés acá. Tengo varios temas más para tocar. Te quería preguntar qué quiere decir un plan de estabilización, ¿no? Estábamos hablando del 23. ¿Qué querría decir en Argentina un plan de estabilización? O sea, En Argentina y en el mundo los planes Sí. de estabilización llegaron para bajar la inflación así como meta principal. sí. Yo te dije, la inflación en los países, digamos, una discusión saldada en la economía que todo el tiempo se va reinventando y redescubriendo. La inflación es un tema que ha quedado saldado que es mala. Sí. Hay en determinados niveles, ¿no? 2% apunta al mundo. Básicamente 2%, ¿por qué? Breve explicación. Significaría que tu economía está creciendo de alguna manera. Como que la gente está demandando, digamos, una determinada cantidad de bienes que te hacen que, bueno, vos corrijas 0,1 tu producto que vendiste porque estás teniendo una determinada cantidad de ofertas y eso mueve de alguna manera todos los precios de la economía 2%. Cuando ya te pasás de rosca de eso, todos se prenden las alarmas. ¿Y plan de estabilización qué es? Bueno, básicamente un programa fiscal, monetario y de acuerdos que sea bajemos la inflación con credibilidad. Vamos a dar credibilidad a esto, que este programa fiscal y monetario y de acuerdos entre tripartitos, sindicatos, empresas y gobierno va a ser capaz de bajar la inflación. Así que eso es a lo que Argentina va a tener que ir urgentemente. O sea, van a tener que hablar, digamos. Definitivamente. Nos vamos a tener que poner de acuerdo. Definitivamente. Nos guste o no nos guste, va a haber que estar sentado ahí. Sí, sí. Y ahí hay una mirada que para mí es algo triste, pero que es que en general los mayores consensos o acuerdos o decisión de ir a un plan de estabilización se dan por previamente una crisis dura. Entonces, en 2003 podemos hacer algo copado y sí, porque mira lo que es esto, Era un se está poniendo palazo fuego antes. todo. Es lo que pone Arquitecta. Hay que conseguir un presidente que se banque fumarse e implementar una política económica como la que se menciona que haría eventualmente que el país mejore. Como que tiene que venir alguien, chabón o una chabona, que diga, muchacho, hay que hacer esto. Me la pongo de sombrero, ¿no? Porque lo va a putear porque digo, acá, de vuelta, en el kirchnerismo ahora no pasa nada, ¿viste? Gobierno al frente de todo, no pasa nada. No pasa nada. A mí no me pasa vuelve nada. loco No esa pasa nada, idea. no pasa nada. No pasa nada, no hay marcha, no cortamos nada, viva la Pepa, los Bueno, compañeros. igual están teniendo marchas, ¿eh? Están teniendo algo, boludo. Pero nosotros nos tirábamos un pedo y era un quilombo. Sí. Nos tiramos un pedo y era un quilombo. Yo creo que... O sea, ahora no pasa nada, loco. Y acá el primero que diga, bueno, vamos a trabajar. Mira, me puse tan efusivo que perdimos el foco del video. El primero que diga, bueno, habría que empezar a conversar de déficit fiscal colgado en Plaza de Mayo. Por eso una cosa, una mirada que yo te lo doy desde la política es la sociedad entendida como... La oposición entendida como algo más social que un partido político. A mí me importa 3 carajos la sustentabilidad de los partidos políticos, la casta. Vamos a decirlo la ahora. casta, sí. Pero la sociedad civil tiene que estar organizada a través de una idea. ¿Vos sos casta? Si hay fundamentos, soy político. O sea, dibujala como quiera. Pero digo, la sociedad tiene que tomar una definición de salir a disputar esos valores. Nosotros dijimos, che, acá hay un problema. Acá hay privilegios en la administración pública y no te da una mano, no es que nadie te sale a bancar. Eso para mí es un tema de la militancia del mundo no peronista, si querés poner de alguna manera, o no cambiemita. Es como que no hay una vocación de salir a militar una idea. Y no, obviamente que nosotros visoramos una sociedad donde no todo sea movilización política. ¿viste? No, obvio. Esas son sociedades más cerca del totalitarismo. Pero sí hay algo de que, che, loco, no levanta nunca una mano. ¿Viste? Como cuando te vas a cagar a piña estás siempre solo. Siempre. Después te dice, no, yo te bancaba, Santi, te rebancaba. Y dices, loco, pero me estaban pegando 10 monos. No me sirve la palmada, sirve que vengan a pelear juntos. La pregunta es, ¿quién sirve que te venga a pelear juntos? La sociedad La civil. sociedad en sí, o sea, La sociedad. yo poniendo un tweet, por ejemplo. Vos poniendo un tweet, boludo. Ok. Vos diciendo No, la está bien, relación. quedó bien. Porque para mí hay algo ahí que si no es medio loco.
que es la sensación donde el tipo donde lo vivía en el surgimiento del PRO. Yo hace 10 años estoy en el PRO. Crear un partido político es un quilombo. O sea, ir a disputar poder es un quilombo. Y si vos, tu base social después te dice, pero no me gustó que te pusiste una remera rayada, Rosendo, qué boludo que sos. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido que el PRO, que Juntos por el Cambio exista, si los 11 millones de personas que lo votan, 11 millones sostenidos, ¿no? Hace 3 elecciones, no salen a decir un día, loco, yo estoy acá con estas ideas. Para mí en el momento que pasó fue en la marcha del Sí se puede. La marcha del Sí se puede de Macri, un montón de gente que nunca había salido a movilizarse, salió y dijo, estamos acá. 2 millones de personas marcharon en todo el país. Sí. Entonces, hoy no pasa que alguien dice, che, acá en Aerolíneas Argentinas hay tongo, muchacho, hay tongo. Hay tongo. Yo creo que está instalado. Sí, se sabe, pero el día que digas hay que acomodar Aerolíneas Argentinas, o sea, aerolínea de bandera, inclusive nuestro votante va a decir, qué barbaridad, qué insensible, Rosendo, que dice esto. Pero viste, es así. O sea, es algo que no tenés resuelto todavía cómo encararse esa discusión. No lo tengo resuelto, pero también a veces uno tiene convicción. Yo lo decía el otro día. Yo hay gente que sé que no me va a querer por mi nombre, por mi apellido de entrada. Entonces yo ya me estoy amigando con esa idea de que hay gente que me va a putear. Sí. Ahora, va más allá de Rosendo, va más allá de vos. Son las ideas que hacen que un país funcione en una dirección. Totalmente. Creo que también hay que aprender, digamos, a resignar de alguna manera, ¿no? Digo, si yo realmente estoy en contra de que haya subsidios a energía. Sí. Cuando me suban 1000% la tarifa, tengo que quedarme callado e ir a pagar el 1000% de aumento de la tarifa. Sí, y más que quedarte callado, decir, a pesar de que me duela, no estoy de acuerdo o no me sienta bien, estoy de acuerdo con el fondo de la medida. Porque si no vivís en un estado de constante hipocresía. Bueno, eso va a volver a pasar. Y obviamente que igual va a volver a pasar, el periodismo, todos los periodistas diciendo, me llegó la factura de luz de 300 pesos. Y después iban y se tomaban una cerveza por 300 pesos. Y mucho periodismo de eso, del golpe bajo. Que igual no quita reconocer que hay un montón de gente que va a haber caso de tarifa social, como hizo el gobierno, que va a haber que... No estoy haciendo un argumento de la insensibilidad, pero estoy haciendo un argumento sobre igual que hay que tener las conversaciones reales. Tenemos como 20 comentarios. Mi viejo dice que lo invite yo a hablar, porque es productor agropecuario. Sí, es verdad. Lo vamos a invitar. Abrazo enorme. Luisina, me sumo para pensar las visitas, estaría bueno. Rosendo, preguntale por ingresos brutos. El mal, la definición del mal. Todo lo que está mal. ¿Qué es ingresos brutos? Contá. Ingresos brutos es un impuesto básicamente que no se cobra en el mundo, que existe solamente en la Argentina, que fue un impuesto de emergencia, que ahora quedó, y que es básicamente... Como casi todos los impuestos. Como casi todos los impuestos de la Argentina. No, cheque, un rato. Sí, retenciones por un tiempo. Sí. Por eso dicen impuesto extraordinario, impuesto país. Sí. Esto es así. No, básicamente ingresos brutos lo que hace es grabar todo el tiempo sobre los ingresos brutos, los ingresos que te entran sin netearlos de todos los tributos que tengan que pagar después. Entonces se va acumulando en cadena, pues lo tienen que ir pagando todos. La verdad que es un desastre. Acá algo que acá te voy a pedir una opinión, pero es 2017, todo el Congreso, todos los gobernadores y demás votan la baja progresiva de los ingresos brutos en absolutamente todas las provincias. Sí. En algunos eliminación, en otros ir bajando de a poquito hasta quedarse en algún punto, ¿no? Lo votan todos y en 2019 dicen ley de solidaridad, no sé qué carajo, chau, se borra todo eso, ingresos brutos vuelve todo para arriba. Que digamos, si fuera una medida de gobierno contra otra medida de gobierno, te digo, bueno, es verdad, querían ir para otro lado, como pasó con bienes personales, pongámosle, o una idea más así. Pero el ingreso bruto lo votaron absolutamente todos en consenso y hasta con los gobernadores, y después se dio vuelta a eso a los 3 años. Entonces, si vos me decís, vengo a invertir acá en la Argentina, no, mirá que en 3 años se te puede dar vuelta el Congreso, ni siquiera un gobierno que puede cambiar, el Congreso entero. Yo ahí es cuando ya empiezo a perder la fe, ¿viste? Como que digo, esto lo votaron prácticamente los mismos, o sea, no hubo tanto recambio, ¿no? Sí. Esas son las cosas que complican. Ingreso bruto es un muy mal impuesto, pésimo, que cada vez gana más volumen, las provincias cada vez se financian más con esto y por eso es más difícil largarlo, e incluso ahora volvió a crecer. No, yo creo, ahí mi mirada es de politólogo y de haber estado en el gobierno anterior, ¿no? Que necesitas más base social para hacer lo que querés hacer. O sea, hay algo de esta idea de intentar que más gente esté de acuerdo con el diagnóstico que es importante. O sea, nosotros teníamos 5 gobernadores de 24. Y cada gobierno hace lo que quiere. Bueno, pero eso se votó. O sea, efectivamente le pasó a todas las provincias. No, estoy de acuerdo, ya lo sé, digo. Es uno de los grandes dolores, digamos.
habría que preguntarle a los que hicieron vuelta. No, no, ya no, sé, no a ya los que, sé. no a los que seguimos pensando lo mismo. Anotala para cuando No, vayas lo con que te algún- quiero decir es que si el próximo gobierno Juntos por el Cambio, en vez de ser 5 gobernadores, son 10 del mismo color político, y si hay un consenso social sobre el camino, es más difícil después para un gobernador jorobar con ingresos brutos. Hoy, ¿quién pagó el costo de ingresos brutos de todos los gobernadores? Ninguno. No. Si en cambio vos tenés 12 tipos que están de este lado, tipos y tipos, y 12 que quedan más evidenciados, entonces vos decís, che, Schiaretti, vos aumentaste ingresos brutos, Claro. loco. ¿Cómo es la movida? ¿No querés que crezca la producción? ¿No Claro. sos un tipo piola vos? ¿No? O sea, pero explicarle a tus... Creo que hay poco accountability, ¿viste? Hay muy poco accountability de estas leyes. De las leyes en general, de la conversación, y sobre todo me parece en un contexto en donde, ¿viste? Todo está mal, todo está gris, entonces metamos una por la ventana y no pasa nada. Total, los tenemos a la gente encerrada 2 años en la casa, bueno. Eso pasa mucho en los fines de mandato. Los fines de mandato entra cualquier cosa. Claro. Empieza a pasar cualquier cosa. Algo para mí complicado de esto, hablando de planes de estabilización y lo uno con esto, Sí. 89, hiperinflación, tuviste Sí. que venir con un plan de estabilización tan fuerte como la convertibilidad. Después de 2001 tuviste una crisis enorme, tuviste que venir con un plan de estabilización ya con superávit externo, ¿no? Yo creo que el gran desafío que va a tener la Argentina es que cambiemos, si se quiere, venía con el gobierno anterior Sí. con una agenda de mayor credibilidad. Y después puede gustarte más, menos, lo que fuere, pero venía con una agenda de credibilidad. El riesgo Sí. país venía bajando cuando iba acercándose la elección. Sí. Creo que ahora el desafío más grande que va a tener la Argentina es que ese plan de estabilización no va a estar necesariamente acompañado con tanta credibilidad como en aquel momento. Y eso va a ser un tema. Porque el que por ahí se animó a poner algo de guita o el que entró al blanqueo, todo lo que fuere, ahora dice, che, Bueno, no sé cómo le va a ir a pero- estos tipos, no sé si de nuevo van a perder, no sé si realmente van a poder cumplir con lo que quieren. Todo eso es... por ahí, la composición del Congreso cambió, con lo cual eso puede ser un plus en ese sentido, pero ya hay un poquito más de miedo. Hay un paper interesante que se llama Serial Defaulter, que habla justamente de Argentina, de Carmen Reinhardt. Que justamente es eso, la falta de credibilidad, y que cada vez que te pegas un tortazo nuevo, afectás la credibilidad futura permanentemente, ¿no? Y eso es algo complicado. Ahí tenemos varios que dicen, Gaby, me descorché un vinito para acompañar la charla, que Bien, bueno, muy era bien, la idea. muy bien. Y después María Ramallo pone balance con el diario El Lunes del Pacto Fiscal 2017 de MM, puede ser aplicable. Y Eduardo Desu, Macri asumió con plazas vacías, un problemón que le dio de comer a la típica visión corporativa y cementó lo de Macri antipueblo, mal pensado desde el inicio. A mí me parece, este comentario me parece que es justo lo que yo estaba diciendo antes, ¿no? Que es, te votan 11 millones de personas, pero después, este es un problema, es un típico problema de actores y procesos en el sistema político, ¿no? O sea, que te estudias en ciencia política. Un gremio tiene un interés muy específico y capaz la posibilidad de movilizar a sus 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 afiliados, entonces generan un ruido mayor tal vez a el consenso generalizado sobre un tema. Sí, Vamos a decirte, vos decías soy aerolíneas. sí. Hay una sensación de que aerolíneas, comparada contra todas las aerolíneas del mundo, tiene 2 o 3 veces más empleados de lo que debería tener. Sí. Entonces no es que es, che, no, solo acá. No, es, che, compararla con todas las aerolíneas de todos los países, es un caso bastante peculiar. Pero tiene la posibilidad de frenarte el país y eso hace que un montón de gente, bueno. Eso a mí me parece que es relevante para el próximo gobierno. O sea, el próximo gobierno necesita que la gente diga lo que piensa y la salga a bancar. Mi sensación era que no nos pasaba en los peores momentos y en momentos que después parecieron una anécdota. En 2016 te tiraban todas en contra, la sensación, y no había apoyo social. Igual yo creo que en ese sentido había había posición. una discusión No, más no firme, quiero sonar victimizador, no me quiero victimizar, No, 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 me no. victimizo para nada. Estoy diciendo el pacto sagrado indisoluble, sagrada comunión entre votante y representante para llevar adelante transformaciones, que es lo que para mí hace Juntos por el Cambio, y por cual yo creo en esto. Transformar la realidad. Acá Eduardo sigue. ¿No creen que los libertarios están dando la batalla mejor que Cambiemos? Sí. Yo creo que en algunas cosas los libertarios traen conversaciones y extreman argumentos, que hace que nuestra postura después parezca más razonable. Y eso me parece que eso bueno. eso no está, sé, creo eso que está bien. hay una parte, termina sí, hay ayudando. una parte de eso, sí. Después sí decís, Eso termina ayudando. sí, pero si después decís el Estado no sirve, No, bueno, y el para mí Banco no. Central no, bueno, Para mí por no, eso, te digo, te digamos. vas al carajo. Pero de repente la conversación de la privatización de aerolíneas, que por ahí Te ni ayuda. siquiera es lo más ni siquiera es lo más efectivo quizás privatizarla, o no lo sé, digamos, a ver que es un estudio de eso, no es hablar por hablar, pero digo, ya que te lo digan, Sí, sí, sí. que te lo digan de un lado, vos te deja, bueno, vamos a buscar una solución por lo menos, porque esto es un problema y claramente el extremo es privatizarlo, Sí. ya, o dárselo a Sí, los pero empleados, como es igual es verdad que después podés generar un potencial quilombo de
sobrepensar la capacidad de actuar, ¿no? A mí lo que me divierte junto por el cambio es gente que puede decir lo que dice, pero gobernó y cambió la realidad en los lugares donde gobernó. O sea, vos vas a Mendoza, la comparás con el gobierno peronista, los dos gobiernos radicales, o una provincia distinta. Se transformó. Vas a los lugares donde gobernás, vas a Pinamar, te estoy dando ejemplos distintos, Sí, ¿no? sí, Donde sí, gobierna Yesa, digo, llegás al lugar y está distinto. Transformar la realidad con las herramientas que tenés, porque si no parece como si yo pudiera manejar el Estado argentino y la voluntad así con un joystick. No, después tenés que caer ahí, es un quilombo, te putean, te reciben en la puerta de la oficina y te ponen un bombo todo el tiempo así, ¿viste? No es tampoco... Creo que desde el plano de las ideas suma que haya argumentaciones más complejas que las que había antes. Yo creo que lo que hay que... Desde el punto de vista de las transformaciones, a veces puede parecer más simple de lo que es y le genera frustración a la gente. Esto de ley de alquileres. Es María cierto. Eugenia lo dijo en Twitch acá. Digo, yo quiero cambiar ley de alquileres desde que asumí el 10 en diciembre. Pasó diciembre, enero, febrero, marzo, No puedo abril, hacerlo. mayo. Estamos por entrar en junio y todavía no lo puedo hacer, dice la piba. O sea, Eh, también después tenés que ir al ritmo de lo que va la realidad. Yo le voy a decir algo a los que quieren cambiar la ley de alquileres y se lo digo a María Eugenia Sí. también. Van a cambiar la ley de alquileres y los precios no van a bajar. Claro. Argentina tiene inflexibilidad a la baja de los precios y la economía está tan desordenada en precios que nadie va a poner un precio por debajo. Entonces van a tener que dar esa discusión diciendo, che, incluso no van a bajar los precios, Claro. pero por lo menos vamos a mitigar la suba tan alta, ¿no? Claro. Algo así. Eso para que lo tengan en cuenta. Pero es verdad, coincido en lo anterior. Pero de todas maneras me parece que la sociedad está demandando, por ahí es mi universo y es un poco sesgado el comentario, así que Sí, también, puede ser. pero la sociedad está demandando dejar de pelotudear. Yo creo que no. Pues Yo creo que sí. Pues sí. Yo creo que Yo cada vez creo más. que sí. Nosotros estamos sobre representados en nuestro contexto. Puede ser. ¿no? O sea, Sí, bueno, cuando caes a. puede ser. Digo, a mí cuando converso con Ofelia, digo, bueno, hay un mundo de la sociedad que no. O sea, porque después hay de vuelta esta vocación totalitaria que todo el mundo piensa igual. No, Hay pero un tercio de Argentina que piensa que el gobierno de Cristina, que para Pero- vos fue una catástrofe, sí. fue el mejor de la historia de los gobiernos. Un tercio. No estamos diciendo. ojo, pará, fue una catástrofe de la macroeconomía. Sí, Después sí. hay medidas que pueden Sí, estar sí, bien obvio. mal, pero desde la macroeconomía fue desastroso. Sí. Ese es mi punto. Y es verdad que para otros puede. Pero los 20 puntos de Milei, que es un personaje En la ciudad. extremo, 17, y Sí. supuestamente nacionalmente está creciendo, Supuestamente sí. no es las ideas de Milei, es romper Sí. con el status quo. Tenemos- Y no sé, eso se tradujo en votos. Y de repente empezó a ser una preocupación para la política en general. Junto por el Cambio es un comunicado contra Milei, una cosa impensada. Sí, una pelotudez. Bueno, Escúchame, ahí tengo varias preguntas. Ya vamos 1 hora y 10. Nos habíamos comprometido a streamar 1 hora. Si querés, ¿te aburriste? No, tomamos un par más. Nos está esperando la comida. Podemos seguir. La verdad que la gente sigue y firme. Creo que, creo que está agarrando calor. Ahí crece en el concepto de economía popular, pregunta Juanpi. Después arquitecta pone, los cambiemitas no militantes tenemos problemas con salir del closet en términos políticos. Sí, es lo que estamos diciendo. Y es un problema, como bien decís. Es así, es un problemón. Yo creo que eso va. Después ahí Patagonia pone, el fenómeno Milei es impresionante, ahora es un extremista, pero verdaderos libertarios como Murphy o Chaca, no sé quién es Chaca, pueden hacer un gran bien en este país. ¿Cachas, No sé quién es. será? Ah, Cacha no. No, no Sí, sé. sí. Después tema coparticipación en las provincias. ¿Cómo forzamos a aquellas provincias cuyos ingresos dependen un 80% de lo que elige la nación a que estimulen su desarrollo económico? Ejemplo, Santa Cruz, donde prima el empleo público, las provincias del norte. Varias preguntas. Yo voy a hacer pis mientras borro con... Dale. Mira con la que me dejaste. La papa caliente. Economía popular, Santi. Economía popular, primero, bueno. Economía popular, yo creo que es digamos, es un mundo al cual hay que darle mucha bola. Porque por más que se lo quiera, por más que uno no crea en eso, es algo que ya existe y que claramente se ha conformado, se ha autoorganizado, si se quiere, ante la falta de la creación de trabajo. Así que eso existe, está, y es necesario darle alguna vuelta. Creo que, en particular en la ciudad, están trabajando en algo de eso, que es justamente tratar de vincular, si se quiere, a cooperativas al sector más productivo. Ejemplo básico, Toyota comprándole el cuero a una determinada cooperativa para los autos. Entonces, eso me parece que es la vinculación muy necesaria, pero hay que hacerlo con exenciones fiscales, con algún beneficio tributario, con algo lógico. Desde la voluntad y desde la bondad no sale nada. Hay que hacer que esas cooperativas sean cada vez más eficientes y que, por su parte, les sea rentable a las compañías involucrarlos en el proceso y en la cadena de valor.
haciendo solamente programitas para las economías populares, tratándolos como algo diferente al sistema económico general, me parece que no es la solución. Sí es la solución integrarlos de alguna manera a la cadena productiva, que sean competitivos, que cada vez se les exija más, ganando competitividad y metiéndose en el proceso de alguna manera que hasta la empresa grande le sirva comprarle a ese, si se quiere, curtiembre, por ejemplo, para en vez de hacerlo por otro lado, ¿no? Ese creo que es lo que pienso de la economía popular y por dónde creo que va, hacia dónde creo que avanza, algo que ya existe, reitero, ¿no? Quiero hacer mi pregunta. Rendí política económica de Argentina la semana pasada. Uy, yo estaba por una cervecita, ¿eh? Sí, traje una cervecita y traje unos cherry. Tuki. Besito. Tomamos la sugerencia de seguir charlando un rato más y comer algo. Quiero hacer mi pregunta y bueno, rendiste política económica. ¿Cómo le fue? O sea, tenés la nota ya. Política económica argentina. ¿Vos sos docente o te gustaría ser docente en algún momento? Doy macroeconomía 2 ¿En dónde? en la Universidad de Buenos Aires. ¿Con quién? Es la cátedra de Martín Rapetti, el curso es de Gaby Palazzo. Que ahora está como de moda Rapetti, ¿no? ¿Por qué está de moda ahora? Siempre estuvo medio de moda. Siempre estuvo ahí, siempre tuvo una teoría hecha con Pablo Garchunov sobre el tipo de cambio de la Argentina. Hay un tipo de cambio real alto, o sea, un dólar muy caro, si se quiere, para ponerlo fácil, que a la gente no le satisface porque no puede hacer un montón de cosas como viajar, como comprarse cosas de afuera, qué sé yo, Sí. pero que a la macroeconomía, a tener una macroeconomía sana le sirve, y hay un tipo de cambio real bajo, o sea, un dólar barato, que a la gente le sirve para estar más contenta, para poder consumir más, para poder viajar más, pero que a la macroeconomía la rompe, porque exportas menos, porque importas mucho más, exactamente. Esa es la teoría rapetiana, si se quiere, que ahora empieza, que siempre surge. Yo creo que Argentina tiene un problema fiscal, o sea, yo digamos, como que no sé si adhiero tanto a que el problema es el tipo de cambio, sino estar jugando todo el día con no animarse a tener un tipo de cambio el que tenga que ser, dada la productividad de la Argentina. Pero bueno, es más difícil mi discurso. Te vuelven a hacer copa, pregunta por copa, coparticipación. No sé si respondiste cuando yo me fui. Coparticipación no respondí, pero me hubiera gustado decirte que sí, porque es un quilombo la coparticipación. La coparticipación básicamente, no sé si todos saben, pero es básicamente los impuestos que los impuestos que recauda la nación que le terminan llegando a las provincias por lo que recaudan. Esto se tendría que haber cambiado en el año 96, se tendría que haber hecho una nueva ley de coparticipación comprometida en el 94, nunca se hizo, y a partir de ahí cambiaron muchísimas funciones que la nación le transfirió a las provincias, por ejemplo la policía, la educación, el transporte y demás, con menos recursos. ¿Qué es lo que pasó en el último tiempo? Como eso nunca se cambió, lo que empezó a pasar es que se delegaron funciones y la nación tuvo que salir a recaudar muchísimo más para coparticipar más plata, bueno, y para recaudar también más la nación, y terminó aumentando la presión fiscal, los tributos que cobra, alocadamente, en línea con un gasto público que crecía mucho, y hoy estamos en esa disyuntiva de que las provincias están algo más equilibradas, la nación está muy desequilibrada. Pero es como medio una trampita, ¿no? A mí siempre ese argumento me pareció medio tramposón. Pero las ¿Cuál? provincias están más equilibradas. Sí, hoy sí. En su momento Claro. podrían haber más desequilibradas. Podrían estar más equilibradas todavía. Sí, da sí. la sensación, ¿no? Hoy hay que cambiar toda la coparticipación. Me parece que hay que hacer una nueva ley de coparticipación. Está muy difícil hacerla. Es básicamente imposible hacer una nueva ley de Es muy coparticipación. difícil. A veces creo que se gasta tanta energía en pensar. El otro día lo escuché a Alfonso Pratay con la idea de hay que reformar la Constitución. No sé, ¿viste? O sea, te vas por todo el plano institucional cuando hay shortcuts, boludo, hay atajos. Todo el tiempo hay atajos. A mí me gusta esta idea. A ver. Voy a masticar un poco el queso, pero. Me gusta esta idea de pensar que Argentina muchas veces siente que tiene que hacer como el cursus honorum, ¿viste? Ese de volver a subirse al tren que se perdió en el 70 cuando se empezó a ir a la mierda. Sí. Yo no, hay que volver, ¿viste? Decís, pará, el mundo cambió, loco. Sí, o sea, cambió. patimos el tablero. Patimos el tablero, a mí me flashea la idea de ¿por qué no somos los números uno en gaming en el mundo? Si hay talento argentino. O en Twitch, con este Twitch. Sí, lo que sea. Digo, vamos a poner el que sea. Pero ¿por qué no jugás en una? Y decís gaming en la escuela. Como hay educación física, tiene que haber en las escuelas gaming. Tiene que haber. No, bueno, qué pelotudez, van a estar los nenes jugando los jueguitos. Sí, que jueguen los jueguitos, boludo. Que sea una industria de eso. Si la industria del entretenimiento es grosa. ¿Por qué Argentina no?
eso de salir afuera de la caja, ¿viste? Nosotros charlamos la otra vez. Yo te decía esto de acelerar con las dos patas, acelerar el futuro, ¿viste? Aceleracionismo. Peter Thiel. Aceleracionista total, esto de, che, ya estamos en esta. Vamos a volver de vuelta al gobierno a hacer esta cosa medio de, no, los quilombos que tenemos, ¿viste? Como siento que estás en toda la cosa friccional. ¿Y por qué no reinventar el mundo? Ahí Cari me dice, todos quieren ser refundacionales. Puede ser, pero nosotros en el gobierno 15-19 no quisimos ser refundacionales. Quisimos ser todo lo contrario. Quisimos ser, che, acomodemos, intentemos, viste, bajarle el amperímetro a lo que estaban haciendo antes. Como que siento que ahí nos faltó creatividad. Y creo que hoy me parece que falta creatividad. Es que es como, es el argumento este de gobierno peronista, aumenta el gasto público, se va toda la mierda, viene un gobierno no peronista que acomoda las cosas, pero como las acomoda, pierde. No sé si es así. Pero digo, tiene que venir un gobierno nuevo. Ahora este gobierno peronista se está poniendo de trucha. Tiene que venir un gobierno nuevo que se anime a hacer una cosa rara. Eso es lo que estoy diciendo. Porque no puede ser la épica del gobierno del 23 la estabilización, que obviamente es necesaria. Ojo, pero con la estabilización, al lado de la estabilización tiene que haber una mirada de la sociedad quiere girar para tener un desarrollo. Siento que si no estás en este equilibrio, o en este equilibrio subóptimo, pero que estás ahí, ¿viste? Moverte para cualquier lado tiene un costo. Y yo te digo, reinventemos el juego de vuelta. Tal vez empezar por refundacionar, Cari. No, bueno, pero el otro día nos habíamos juntado a comer y traje el concepto del Spending Review. Sí, eso estaba muy bueno. Que es algo que... Contale porque... Que en el mundo se hace, o sea, no es nada nuevo, que cada un determinado periodo de tiempo, le hace 5 años, 7 años, sí. el Congreso en particular, la oficina de presupuesto de ese Congreso, se sienta y borra absolutamente todos los gastos y dice cómo estamos gastando. O sea, no es que ajusta por inflación el gasto del año pasado y dice, bueno, para el ministerio tal le tocaba 100, entonces ahora va a tener 150 por inflación, sí. Sino que es para qué está gastando, en qué proyectos, qué impacto están teniendo esos proyectos, si vale la pena sostenerlos o no, y se arma un esquema de gasto de nuevo. Y la Argentina ha perdido un poco eso, y creo que tanto con los tributos como con el gasto habría que hacer un spending review y un... De cero. Sí, de cero, completamente. Eso me parece que sería un avance por lo menos positivo para empezar a plantear por lo menos algunas discusiones. Y después del otro lado, lo de la macro, que vos... O sea, hoy estamos preocupados por saber si tenemos... por cómo hacemos que nuestra guita no pierda valor, por cómo hacer que no nos maten con impuestos y demás, cuando tu cabeza debería estar puesta en producir. Claro, y eso no es menor, porque es mucho valor agregado perdido en el tiempo de ver cómo haces para zafar de la situación generada por el desahorro nacional. Exacto, entonces no es menor. El plan de estabilización, y digo, en los 90, bueno, fue en particular por privatizaciones, un montón de cosas y demás, pero fue un periodo de estabilización que lo que hizo es generar un salto de productividad enorme en la economía. Brutal. Entonces fue estabilización, ahora sabemos lo que va a pasar de acá a 3 meses, que no es menor para la economía argentina, y la gente puede empezar en producir. Y de ahí empezaron a surgir un montón de sectores que empezaron a traccionar muchísimo más, que después terminó mal, y la política macroeconómica después se manejó, a mi parecer, bastante mal, y terminó con los ahorros de la gente, y con un montón de cosas que ya sabemos. Pero el salto de productividad, de haber estabilizado la situación y de haber generado los incentivos correctos fue trascendental. Y Argentina hoy tiene todos los incentivos rotos, todos. No tenés incentivo a aportar al sistema jubilatorio, no tenés incentivo a pagar el transporte, no te importa pagar la luz, no tenés incentivo a ahorrar. Hoy el ahorro, ¿para qué lo vas a tener? ¿Lo pensás en tener afuera? Le digo, si vos no ordenás eso y decís, che, es un delirio pagar el tren 10 pesos, ¿viste? No existe, no existe acá, no existe en ningún lado del mundo. Es un delirio pagar la luz 500 mangos, no existe. O sea... Hasta que vos no ordenes eso a la cabeza de che, en qué hay que gastar y qué no. Yo te cuento la anécdota de un amigo mío que dejó el aire acondicionado prendido un día que nos fuimos todo el día para que el perro no tuviera tanto calor. Dejar el aire acondicionado prendido todo un día en 18 es algo que lo contás afuera y te dicen, no tienen aire. Estás loco. En lugares, mi hermana que vive afuera hace mucho tiempo, no tienen aire acondicionado. No existe. No existe el concepto, digamos. De aire acondicionado. Claro. No existe. Es como una cosa antieconómica. Digo, está buenísimo que tengamos aire acondicionado, está bueno que la sociedad progrese hacia eso, pero el hecho es que hay que entender que las cosas cuestan, digamos, ¿no? Para ponerle cierta valoración a eso que hoy no existe. Y cada vez que se pierde eso es más difícil volver para atrás, entender que la luz es algo que se paga, por ejemplo, ¿no? Claro. Y eso me parece que tiene que entrar dentro de un sistema,
un programa de estabilización, entender que hay ciertos gastos y hábitos de consumo que hay que... Porque la luz no es solo el aumento de gasto de subsidios, es que la gente pierde conciencia de que las cosas cuestan. Entonces, todo lo que he aprendido, eso no es fácil ordenarlo y es muy necesario. Me fui por las ramas, pero quería ir a ese punto de que la estabilización es muy, muy necesaria. Y después sí, hay sectores en Argentina que tienen potencialidad de la puta madre, desde los recursos naturales, como ya sabemos. Sí. Y hay mucho capital humano que todavía en Argentina está muy bien en relación al resto del mundo. Hay un gráfico que a mí me mostró Lucas Artorio, que le mando un abrazo. Ah, Lucas lo vamos a invitar. Que no me acuerdo que me dijo el otro día que lo invite. Un economista, sí. Sí, que está viniendo para Argentina dentro de poco. Bien, estoy en estudiando afuera. Harvard. Y Me dijeron que vuelve el mes que viene y lo vamos a tener acá también. Así que te invito. Que te muestra el grado de, digamos, por edad, qué cantidad de habitantes alcanzó los estudios universitarios. Y Argentina, en el rango de 50 a 64 años, venía primero en Latinoamérica. En el rango de 50 a 35 años venía segundo en Latinoamérica. Después tercero, y la generación de entre 18 y 27 años, si no me equivoco más el gráfico, Argentina está como quinta ahí. O sea, empezamos a perder, hay un deterioro permanente de alcanzar grados de estudio superiores en Argentina. O sea, Argentina de alguna manera está empezando a perder ese capital humano en relación a lo que pasaba en Latinoamérica. Y eso es el desafío que se viene desde el bocho. Cerrame con una idea del futuro. ¿Cuál es tu mirada del futuro? Hablamos de muchas cosas. Sí, Hablamos de plan de estabilización, hablamos de más, pero más o menos nos quedan muchos años por vivir. ¿A vos te gusta tu país? A mí me gusta mi país, me voy a quedar. Ojalá me pudiera estudiar afuera, pero me voy a quedar. Sí. ¿Cuál es tu mirada del futuro? Mi mirada del futuro es que creo que eso va a estar. Me parece que va a haber mucho necesidad de cambio, de shock en la Argentina. O sea, de cambiar estas cosas, de que no entendemos bien cuándo se pagan las cosas, de ordenarnos, de volver a tener una moneda como prioridad fundamental de nuestra economía. Y a partir de eso creo que tenemos muchísimo valor agregado para que toda la gente que está afuera vuelva a la Argentina a ponerle, digamos, a explotarlo. Si uno ve un mapa del mundo y se aísla de todo y se para como un extraterrestre, Argentina tiene mucho, mucho, mucho valor para explotar. Argentina no es rico, pero es realmente, el potencial de Argentina es bastante más ambicioso de lo que puede ser en otros países de la región. Digo, si uno ve el caso de la minería, por poner un caso, sí. En Chile les va muy bien, y en Argentina no nos va tan bien, y la cordillera es la misma. Claro. Y así hay varios ejemplos. En Chile exporta más vino que Argentina, cuando Argentina exportaba más. Con la carne está pasando lo mismo con Uruguay. Es increíble, sí. Mucho valor agregado que se podría explotar que no sucede. Entonces creo que si damos una vueltita de página más, Argentina tiene mucho, mucho para crecer, y yo quiero estar dentro de esa Argentina. Me encanta. Vení a saludar, Vic, y saludamos los tres, nos despedimos. Acá nos acompañó del otro lado Víctor Ruilova, el querido amigo. Me iba cagando a pedos, como yo decía. Corregía si veía que algo fijábamos. Saludá acá a la Genchi. Gracias a Sandy por haber venido. Nos vemos esta semana. El martes tenemos una invitada sorpresa, no la voy a spoilear. Les mando un beso grande y muchas gracias a Santi por venir. Chau, chau. Gracias a todos.